buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy nuestro invitado es Víctor Clark, parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigente también de esta organización. Nuestra etiqueta en el día de hoy, Clark en Vladimir a la Una, C-L-A-R-K, Clark en Vladimir a la Una. Bueno, antes de comenzar el programa con mis preguntas... Me hacen broma con los clap. Sí, Clark, sí, que el Clark me hacen broma con los clap. Bueno, vamos a hablar de eso, con mucha clarkidad sobre los clap. Bueno, Víctor, ayer te dejó pendiente una pregunta Julio Borges. Caramba. Vamos a ver qué es lo que te pregunta Julio Borges para arrancar el programa con la pregunta que te hace el diputado de Primera Justicia, jefe parlamentario de la MUT. Después yo le puedo dejar una a él también. No, le vas a dejar una a Chugo Torrealba que viene mañana. Está bien. Vamos a ver qué Yo le preguntaría a Víctor, a quien lo veo en la asamblea, si él está de acuerdo, si él fuera en este momento quien estuviera pasando lo que está pasando en la Unidad Democrática con lo que hace el gobierno con la institución de la Asamblea Nacional, si él lo comparte, ¿verdad? Lo que le está pasando a la Asamblea Nacional con el gobierno, que se desconocen las decisiones, que hay, digamos, medidas contra la Asamblea, en fin. No, es que lo que le está pasando a la Asamblea Nacional como poder es lo mismo que le está pasando a la MUT, es responsabilidad donde él también tiene que ver. Es decir, el hecho de que hoy el referendo revocatorio no se está dando en el 2016 es única y exclusivamente responsabilidad de la MUT y de sus dirigentes, que no asumieron en los tiempos que tenían que haber asumido esa responsabilidad, y que hoy el Poder Legislativo esté en una situación de ilegalidad y nulidad de sus actos ha sido decisión de ese Poder Legislativo, que desde un primer momento desconoció al resto de los poderes y el funcionamiento y el reconocimiento que tiene que haber entre los poderes y las reglas de juego que debemos tener como en todo Estado, de toda democracia. Quien incorporó a unos ciudadanos que no tienen efectos desde el punto de vista de titularidad como parlamentarios, incorporándolo y desconociendo una sentencia del TCJ y un mandato del Consejo Nacional Electoral, fue precisamente esa mayoría de la MUT. Es la que ha hecho que hoy por hoy nosotros vayamos nada más a la Asamblea a debate político, Vladimir. Nosotros quisiéramos que esa Asamblea pudiera haber tenido más aporte. El fracaso de estos 8 meses, de estos 9 meses, de que esa Asamblea no haya respondido a los intereses y expectativas con los cuales prometieron el año pasado, es responsabilidad, incluyendo a Julio Borges, quien también es responsable, bueno, en la dirección política de la MUT. Él es jefe de fracción y no ha podido conducir y no ha podido incidir, creo yo, es mi opinión, y se la puedo decir aquí y se la voy a decir igual personalmente. Él ayer me dijo, te dejé una pregunta. No me dijo obviamente qué es lo que me dejó, pero yo también se lo voy a reiterar mañana en lo personal, pues yo creo que él no ha podido incidir lamentablemente en la agenda aquella que definieron en enero. Recuerda que duraron como 3 meses, Vladimir, diciendo de la ruta, para reunirse y para decir cuál era la ruta, y al final dijeron todos los caminos son iguales, es la misma ruta, y dijeron es enmienda, es constituyente, es revocatorio, es renuncia. Bueno, esa irresponsabilidad y esa incoherencia fue la que después no le permitió a ellos, a mediados de abril, mayo, activar el referendo cuando tenían que haberlo asumido como agenda desde un principio de enero. Es por eso que este año no va a haber referendo, no por ninguna responsabilidad de nosotros. Es única irresponsabilidad de Capriles, de Julio Borges, del señor Ramos Alú, de Chugo Torrealba. Son ellos los que tienen que asumir su responsabilidad frente a lo que prometieron y a las expectativas incumplidas de sus seguidores. Eso no es problema de nosotros. Víctor, ahora, por ejemplo, cuando se toma la decisión sobre el caso de los diputados de Amazonas y pasan meses, y fíjate tú, estamos ya en el mes de septiembre y vamos a comenzar octubre la semana que viene, tanto tiempo ha pasado, sí, nosotros... y no se han electo esos diputados y el pueblo de Amazonas está sin representación. Allí no se nota que hay una maniobra política destinada a impedir que se concrete la mayoría nosotros hemos absoluta, la mayoría igual, calificada Vladimir, de la que Asamblea. se convoque a elecciones en cualquier momento en el estado de Amazonas. Nosotros denunciamos, así como acompañamos la denuncia en que en su momento se hizo sobre un conjunto de delitos desde el punto de vista electoral, de fraude abierto, que hicieron en las elecciones y que fue los fundamentos sobre los cuales el TCJ, la sala electoral, y después el CNE suspendió el resultado electoral en Amazonas. Nosotros también en los últimos debates que dimos y antes de la incorporación arbitraria y ilegal que hicieran, nosotros les advertimos que era más sensato y más responsable por todo exigir el pronunciamiento definitivo a la sala electoral del TCJ. Claro, yo lo hago y lo hicimos, lo hizo el compañero Héctor Rodríguez, lo hice mi persona cuando dimos ese debate. Hoy en día le exige a la sala electoral que convoque elecciones en Amazonas. Claro, el Estado de Amazonas tiene el derecho legítimo, legal de tener su representación. Porque ¿qué es lo que pasa? Directa. Fíjate qué pasa, que con el paso del tiempo, perdón, Víctor, con el paso del tiempo,
termina tomando calor y fuerza la tesis de que todo eso se hizo para impedir que la Asamblea tuviera, la oposición tuviera la mayoría calificada en la Asamblea. No, ahí están los fundamentos. Pasar el tiempo, han pasado tantos meses. Ahí están los fundamentos y nosotros también en ese momento, y así lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, donde quienes ejercieron recursos y donde también nosotros nos quedamos sin diputados en representación directa Amazonas, bueno, han reiterado el pronunciamiento definitivo que le corresponde a la sala electoral y cuando se convoque nuevamente a unas elecciones. ¿Por qué crees tú que no se ha convocado? En este caso, ha estado Amazonas. ¿Por qué no se ha resuelto ese caso? Yo no soy en este caso la sala electoral. No, pero ¿qué opinas tú? ¿Por qué crees qué te indica que no, por qué no se ha convocado? Determinar las responsabilidades desde el punto de vista de delitos electorales, determinar responsabilidades de lo que corresponde ahora, después de determinadas las causales por las cuales se introdujo ese recurso, bueno, le corresponde a la sala electoral y esperamos nosotros, repito también, que hemos ido a Amazonas, yo he ido 2 veces, y cada uno de los diputados del Bloque de la Patria hemos sentido la responsabilidad que también tenemos de que igual Amazonas cuente con su vocería y su representación. Ahora, nosotros tampoco vamos a permitir que sobre el fraude, que sobre la trampa, se constituya eso como una cosa normal. Y ha pasado todo el tiempo y no se ha podido comprobar ese fraude. Y que esos ciudadanos que se incorporaron no son diputados, Son ciudadanos que, bueno, participaron en una jornada electoral y que el CNE suspendió los efectos legales sobre esa representación. Y ellos tienen que entender también la irresponsabilidad y las consecuencias legales que ha implicado para el Parlamento y para ellos como ciudadanos usurpar unas funciones que no tienen. Eso tendría que haberlo estudiado y haberlo debatido también internamente la oposición. Lo que yo creo que cuando tomaron esa decisión de incorporar a estos compañeros de Amazonas como parlamentarios, ellos también estaban calculando sobre este contexto del 1 de septiembre, donde ellos hablaban de ese punto final, el no retorno, y que bueno, fue el fracaso estrepitoso que ya sabemos ha sido para septiembre y para la MU. Lo poco que queda de la MU, bueno, lo que ha sido el fracaso del 1 de septiembre. ¿Por qué tú dices lo poco que queda de la MU? Porque es evidente la fisura, el quiebre, el desmoronamiento, Vladimir, que se evidencia en el seno de la MU, más allá de que, bueno, pudieran ellos decir que siguen más unidas que nunca, más fortalecidas que nunca, creemos y vemos nosotros cómo ha surgido posiciones, bueno, contradictorias, además de choque y de irrespeto, que han hecho a distintos actores que hacen vida ahí y que hoy por hoy vemos más debilitada que nunca esa organización. Ahora, está prevista la recolección de las firmas para el día 20, o sea, para el día 26, 27 y 28, entiendo que son los días que se van a recoger las firmas para el referéndum revocatorio. Hay tesis distintas con respecto al tema del 20%, si se recogen 20% en todos los estados menos en 1, 2 o 3, hay quienes piensan que aún así tendría que haber referéndum, lo dijo por ejemplo Germán Escarrá, lo dijo aquí sentada la rectora Socorro Hernández. ¿Qué piensa el Partido Socialista Unido de Venezuela? Si, por ejemplo, se recogen firmas, el 20% de las firmas en todas las regiones del país, menos en Monagas y Cogede, por ejemplo, y Mérida. No, para mí no hay tesis en ese caso. El CNE fue bien claro en el manual y en el reglamento que publicó para orientar esa recolección y cuáles son los requisitos y las condiciones que se debe cumplir. Los otros son opiniones políticas. Bueno, pero yo quiero tu opinión política. No, yo me apego a lo que diga el Consejo Nacional Electoral como árbitro y garante de que los procesos electorales nosotros lo hagamos ajustados a derecho. Ahora, la Constitución no habla de ese tema, la Constitución en el artículo 72 no menciona ese tema. Me gustaría profundizar sobre eso. Uno sabe que hay principios constitucionales y después los poderes desarrollan también la organización y el funcionamiento de esos principios. Aquí no se está interrumpiendo un principio constitucional de referendo. Aquí lo que se le está poniendo en norma y cauce, bueno, al cumplimiento de los procedimientos que deben garantizar. De eso vamos a hablar un poco en profundidad al regreso con Víctor Clark, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestra etiqueta en el día de hoy, Clark en Vladimir a la Una, en nuestro Twitter, @VladimirAlaUna, _GB, y pueden escribirnos también en el Instagram y también en el Facebook, Vladimir Villegas, _periodista. Ya venimos con Víctor Clark aquí en Globovisión, porque aquí en Globovisión nos vemos todos, incluido Víctor Clark.